una caída de la intensidad de la corriente eléctrica, se fue la señal. Así que vamos a repetir donde nos habíamos quedado, ¿ok? La exploración clínica de la hemostasia consistiría en estudiar básicamente dos síndromes, como quieren ustedes decirlo, ¿no? La diátesis hemorrágica y el cuadro tromboembólico. La diátesis hemorrágica es obviamente una enfermedad que se expresa a través de sangrado, pero porque falla un mecanismo de la hemostasia. Por ejemplo, las plaquetas, o fallan los factores de coagulación. PTI en el caso de las plaquetas, hemofilia en el caso de los factores de coagulación. Y el evento contrario al sangrado es, obviamente, la formación de un coágulo, ¿no? Llamada, en este caso, trombofilia o enfermedad tromboembólica, en donde hay un exceso de los componentes que participan en el fenómeno hemostático. Por ejemplo, tenemos las enfermedades mieloproliferativas crónicas que van con trombocitosis. Personas que pueden tener hasta más de 1 millón de plaquetas. ¿Y eso qué condiciona? Cuadros de trombosis. O personas que tienen alguna enfermedad en donde las proteínas que son anticoagulantes naturales están disminuidas y se produce un cuadro trombótico. Otro dato importante es que no siempre los trastornos de la hemostasia son puros, sino que más bien son la expresión secundaria de una enfermedad sistémica, por ejemplo, de una leucemia aguda. ¿Qué hay en una leucemia aguda? Usualmente trombocitopenia muy severa, ¿no es cierto? Menos de 10.000 plaquetas y por lo tanto la persona sangra. Con PTI. Bueno, entonces vamos a ir viendo eso poco a poco. En el síndrome hemorrágico o hemorragíparo, entonces, para diferenciar, ¿no? La hemorragia es simplemente la presencia anómala de sangre en cantidad, obviamente, que se puede evidenciar a ojos vista, digamos, ¿no? O desde el punto de vista macroscópico, fuera del árbol o de los vasos que participan en la conducción de la sangre, o vasos circulatorios. Esta hemorragia puede estar localizada o puede estar diseminada. Como dijimos, por ejemplo, en un PTI, en donde la persona tiene menos de 20.000 plaquetas, que es una trombocitopenia severa, obviamente el sangrado estará presente, ¿no? En cambio, la diátesis hemorrágica es la predisposición a hacer sangrado fácil o espontáneo, pero que depende de la falla en un mecanismo de la hemostasia, por ejemplo, disminución de las plaquetas, como es el PTI, ¿no? O de las proteínas de la coagulación, como es el caso de la hemofilia, factor 8 y factor 9. Para el caso de la hemorragia, por lo tanto, nos importará o nos interesará la localización, si está muy circunscrita o es generalizada. La intensidad, si el sangrado es leve, moderado o si es intenso. La edad de inicio, que es muy importante en el caso de la púrpura trombocitopénica inmune. Cuando este PTI se presenta en niños menores de 10 años, tiene un excelente pronóstico. El 95% de ellos cura espontáneamente. En cambio, cuando se presenta en una persona mayor de 10 años, solamente un 20% se curan y el 80% pasan a ser PTIs crónicos, que terminan usualmente en esplenectomía. Tengo que averiguar en la anamnesis si es que hubieron circunstancias asociadas. Por ejemplo, si ingirió algún fármaco o está en tratamiento por alguna enfermedad. Si hay historia familiar para buscar si el cuadro es congénito. Si, digamos, coincidió con la ingesta de algún medicamento. Y de hecho, descartar otras patologías que son más, digamos, más generales, ¿no? Como es la cirrosis hepática. En la cirrosis hepática no se forman los factores de coagulación que son hepatodependientes. Las plaquetas están secuestradas en el vaso porque hay esplenomegalia. En la insuficiencia renal hay trombocitopatía, o sea, una alteración en la función de las plaquetas.
O en las enfermedades tipo cirrosis, los factores de coagulación que son vitamina K dependientes, que son el 2, 7, 9 y 10, van a estar alterados, porque la vitamina K no funciona. En enfermedades hematológicas, como las leucemias agudas, en donde la médula ósea tiene más del 20% de blastos y van a desplazar o van a suplantar a las células normales que van a originar plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos normales. A los cuadros de tipo inmunológico, ¿verdad? En donde hay también lo más ligado a los cuadros inmunológicos es el síndrome antifosfolipídico, que en reumatología se da en el lupus y en la artritis reumatoide, pero también se puede dar en las infecciones. La exploración física, por ejemplo, si estamos sospechando en un PTI y lo examinamos, que ahora ya los médicos casi no examinan, y eso yo lo veo todos los días cuando tengo que ir a contestar interconsultas, que me dicen: buenos días, doctor, le presento este caso. Yo le digo, a ver, y me da la historia. Yo le digo, hijito, tú me has llamado, yo no vengo aquí porque yo quiero. Entonces, si tú me has llamado, tienes que explicarme por qué me llamas. Así que me vas a presentar el caso, porque se supone que lo sabes, ¿no? Y ya pues se queda ahí, y si no lo sabe, lo aprende, pues, ¿no? Si me están llamando porque hay una trombocitopenia, entonces tengo que buscar esplenomegalia o no. Si hay esplenomegalia, no es PTI. El PTI siempre va sin esplenomegalia. Por ejemplo, como dice acá, ¿no? Si en una púrpura trombocitopénica yo encuentro esplenomegalia, ya no es un PTI primario, que es el que no tiene causa. Además, la localización del sangrado. En el caso de una falla en el número o función de las plaquetas, las hemorragias son mucocutáneas. En el caso de los factores de coagulación, las hemorragias son a nivel de, por ejemplo, de los órganos internos, como hematomas profundos y hemartrosis. O sea, localización del sangrado a nivel de las articulaciones, como es un hallazgo muy, muy frecuente en la hemofilia, sea de tipo A o de tipo B. El cuadro más frecuente de sangrado en la hemofilia es la hemartrosis, que es la sangre en la cavidad articular, con daño de la cavidad articular. Y si en el examen encuentro muchas telangiectasias, que son esos vasos pequeños que se evidencian al mirar a la persona, debo pensar en la enfermedad de Rendueles-Weber. La enfermedad de Rendueles-Weber se caracteriza porque los vasos sanguíneos no tienen una capa muscular adecuada dentro de su constitución, por lo tanto son frágiles y se pueden romper con facilidad. Es una enfermedad congénita. O en los cuadros de cirrosis hepática. La causa de cirrosis más frecuente en nuestro país sigue siendo el alcoholismo crónico. ¿Cómo podríamos clasificar entonces a los síndromes hemorragíparos? Primero, si la parte que está comprometida corresponde a la serie plaquetaria, empezaremos con las trombocitopenias. ¿Cuándo digo que una persona tiene trombocitopenia? Cuando tiene menos de 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. Lo normal es de 150.000 a 450.000. También es cierto que una persona, para que pueda ser operada, inclusive del corazón, debe tener por lo menos 100.000 plaquetas. Con menos de 100.000 plaquetas, el anestesiólogo no te da pase para que operes al paciente. Entonces, las trombocitopenias o disminución en el número de plaquetas pueden ser por menor producción o por mayor destrucción. Empezaremos por la menor producción. Menor producción congénitas, por ejemplo, en la anemia aplásica tipo Fanconi. La anemia aplásica tipo Fanconi se da en aquellas personas que tienen una alteración cromosómica.
o en la llamada también trombocitopenia megacariocítica, donde la persona nació sin producir megacariocitos. ¿Dónde están los megacariocitos? En la médula ósea. ¿Y qué producen los megacariocitos? Producen las plaquetas. Entonces tengo que hacer un aspirado medular y buscar alrededor de la espícula de la médula ósea los megacariocitos, que es su lugar de ubicación. Adquiridas, la aplasia medular, mal llamada aplasia medular, ¿no? Porque A es un prefijo que significa sin tejido medular, y sin tejido medular no existiría la vida. Lo más correcto sería hipoplasia medular, ¿no? Que hay disminución del número. En anemia mieloctísica, el término mieloptisis viene del griego mielo, médula, tisis a distancia. Entonces, es aquella entidad donde, por ejemplo, en un adenocarcinoma, esas células cancerosas se han ubicado a nivel de la médula ósea y están restringiendo el espacio de los megacariocitos y por lo tanto hay trombocitopenia. O en la anemia megaloblástica, que la hemos estudiado en la primera clase de clínicas, síndrome anémico, en donde la falla está en el ácido desoxirribonucleico que forma el núcleo de las células. Y al haber una alteración en el ADN, las células se forman de mala calidad y aparecen los megaloblastos, aparecen también las plaquetas anormales y los glóbulos blancos anormales. Por eso habíamos mencionado, cuando desarrollamos anemia megaloblástica, que la anemia megaloblástica puede dar una pancitopenia benigna, que se corrige cuando le doy la vitamina que le falta a la persona, sea el ácido fólico o sea la vitamina B12. Y la mielosupresión por drogas. La persona, por alguna razón o por alguna enfermedad, está consumiendo algún medicamento que puede ocasionar un daño a la médula ósea, que puede ser temporal. Por ejemplo, en los cuadros de tiroides, los que toman el famoso tapazol, que inducen un PTI, inducen también una trombocitopenia, una neutropenia profunda. El paciente que debe tener entre 5.000 a 10.000 leucocitos pasa a tener 100 leucocitos, por lo tanto es una presa fácil de infección, pero se corrige rápidamente dándole el factor estimulante de colonias granulocíticas, que viene en ampollas, y el nombre comercial es el Filgrastim. Ahora, las trombocitopenias pueden ser también por mayor destrucción, como sucede por ejemplo, en las deficiencias nutricionales como la vitamina C. Recordemos que nosotros no tenemos depósitos de vitamina C. Por lo tanto, todos los días tenemos que comer alimentos que contengan vitamina C. El PTI, que puede ser o la púrpura trombocitopénica inmune primaria cuando no encontramos causa, y esta es la que va sin esplenomegalia, o el PTI secundario, que puede ir con esplenomegalia, pero ya no se va a curar, por per se, digamos, ¿no? Después tenemos la trombocitopenia por secuestro, como se da en la cirrosis hepática. Hay hiperesplenismo, el vaso crece y secuestra plaquetas. La trombocitopenia por transfusión masiva. Nos llega a emergencia un paciente porque ha tenido un accidente de tránsito y la persona estaba normal. Supongamos que usualmente tiene 15 de hemoglobina y nos llega con 5. ¿Qué tenemos que hacer para que no se muera por infarto debido a la hipoxia? Tengo que transfundirle sangre, ¿verdad? Y el paquete globular que tiene anticoagulantes. Entonces, de acuerdo a la cantidad de unidades de paquete globular que le voy a dar, tengo que darle unidades de plaquetas. Se ha establecido la famosa regla 5-3-2. Si yo transfundo 5 unidades de paquetes globulares, tengo que darle por lo menos 3 unidades de plaquetas, o sea, le estoy dando 30.000 plaquetas, y 2 de plasma, porque le estoy dando factores de coagulación, para que no haya sangrado.
La trombocitopenia por transfusión masiva, eso es lo que estoy explicando, ¿no? Y por último, la coagulación intravascular diseminada, que es el trastorno de la hemostasia más grave que podemos tener. ¿Qué sucede en el CID, que es agudo o que es sistémico? Primero, hay liberación de una gran cantidad por cierto daño endotelial de plaquetas y de factores de coagulación para tratar de detener ese sangrado. Y estamos frente primero a la fase trombótica, hasta que llega un momento en que se agotan los factores de coagulación y se agotan las plaquetas, y viene el famoso síndrome de consumo, en donde se presenta la segunda fase del CID, que es la fase de sangrado o hemorrágico. Y eso lo veremos un poco más adelante. Empecemos entonces por las alteraciones de las plaquetas. Las plaquetas pueden estar alteradas en número o en calidad. Empezaremos por el número. La trombocitosis es cuando nosotros tenemos más de 450.000 plaquetas. Y esta trombocitosis puede ser primaria, o sea, de origen a nivel de la médula, y se da sobre todo en los síndromes mieloproliferativos crónicos, que son 4. La policitemia vera, la leucemia mieloide crónica, la trombocitosis esencial y la mielofibrosis. Todos los 4 se caracterizan por esplenomegalia. Entonces, yendo a los casos de trombocitosis primaria, obviamente, dentro de los 4 síndromes mieloproliferativos crónicos, la que más cursa con trombocitosis, por encima del 1.000.000, es la trombocitemia esencial, que tiene un oncogen, el famoso JAK2. Entonces, a todas las personas que tienen un recuento plaquetario alto, que al examen yo les encuentro esplenomegalia, les debo pedir JAK2. Y si está positivo, me dice pues o me refuerza el hecho de que se trate de un cuadro de trombocitosis esencial o primaria, ¿no? También es cierto que no todas las trombocitosis primarias tienen JAK2 positivo. El JAK2 positivo es muy frecuente, el 90% de policitemias veras son JAK2 positivo. De ahí viene la trombocitosis esencial, donde baja a 70% la positividad del JAK2. Y luego el cuadro de mielofibrosis, en donde baja solamente 30%. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a hacer no solo un aspirado, sino también una biopsia de médula ósea para que tanto el anatomopatólogo como el hematólogo, yo que soy hematólogo, cuento los megacariocitos en el aspirado de médula ósea y el patólogo los cuenta en la biopsia de médula ósea, que debe haber pues una gran cantidad de megacariocitos. Entonces, repito, la trombocitosis primaria se da sobre todo en los síndromes mieloproliferativos crónicos, que se caracterizan por por esplenomegalia y alteración de una o más de las series en el hemograma. Y obviamente toman el nombre de la serie que está más comprometida. Si es trombocitosis esencial, obviamente son las plaquetas las que están más comprometidas. Si es policitemia vera, son los rojos, pero también en la policitemia vera en el hemograma encontramos pancitosis. ¿Qué es pancitosis? Leucocitosis, trombocitosis y eritrocitosis, con esplenomegalia. Y si es la mielofibrosis, encontraremos más bien tendencia a la anemia, porque la médula ha sido fibrosada, con el vaso grande. La mielofibrosis es la entidad de los cuadros mieloproliferativos crónicos que más esplenomegalia da. Puede ocuparte toda la cavidad abdominal. Aspiras la médula ósea y la encuentras llena de fibrosis. El diagnóstico se hace a través de la biopsia de médula ósea. Y en la leucemia mieloide crónica, donde todo está elevado, ¿no es cierto? Está elevado el recuento de blancos,
pero no hay incremento de los blastos por más del 20%, porque si no ya sería una leucemia aguda. Hay trombocitosis y lo usual es que se tienda más bien hacia la anemia, que la hemoglobina esté disminuida. La secundaria, que es la más frecuente, o llamada reactiva, cuando el cuadro está ocasionado por una anemia ferropénica, sobre todo en el adulto. La anemia ferropénica en el adulto es básicamente por pérdidas. Por ejemplo, en las mujeres, por la menstruación. Porque tienen menstruaciones largas, porque tienen menstruaciones abundantes, debido a que tienen alguna alteración hormonal, o tienen quistes en los ovarios, o tienen miomas. En la hemorragia aguda, que es donde ya hemos dicho, ¿no? La persona sangra y ¿qué hace el organismo? Trata de detener ese sangrado, estimula la médula ósea y deja salir plaquetas jóvenes hasta que se agota y ya no puede más, y tenemos que ayudarla con la transfusión de paquetes de plaquetas. Los tumores malignos, como el cáncer del ovario, y el niño cuando nace prematuro, porque todavía no ha desarrollado adecuadamente pues su sistema inmunológico y su sistema hematológico. Ahora, las alteraciones de calidad de las plaquetas se llaman trombocitopatías. Las trombocitopatías pueden ser también congénitas o pueden ser adquiridas. Dentro de las congénitas, las más frecuentes son la trombastenia de Glassman, que tiene que ver con una alteración a nivel de los receptores plaquetarios. En este caso, el receptor plaquetario 2B3A. Después lo vamos a ver con una gráfica de la plaqueta y ahí se va a entender un poco mejor. Y el síndrome de Bernard-Soulier, que es por falta de receptor plaquetario 1B sobre todo. Adquiridas en la insuficiencia renal crónica con uremia, en los cuadros mieloproliferativos, como son pues la trombocitosis esencial, que pueden las plaquetas estar incrementadas en número pero ser de mala calidad. Las disproteinemias, como es el caso del mieloma múltiple, y los anticuerpos inhibidores, como es el caso del síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad inmune bastante frecuente. No es una cosa que hay que tomar así, sino que es una enfermedad que debo tener siempre presente. ¿Cómo me doy cuenta? Porque en el perfil de coagulación, usualmente el tiempo parcial de tromboplastina va a estar prolongado. Le hago que lo corrijan con plasma normal y no corrige. Me está diciendo que hay anticuerpos que se están dirigiendo contra los factores de coagulación que impiden que ellos ejerzan su función. Entonces, el SAF o síndrome antifosfolipídico usualmente va hacia el fenómeno trombótico. Pero si estos anticuerpos se dirigen contra las plaquetas, las destruyen y va hacia el cuadro hemorrágico. Entonces, depende de la célula que sea target, ¿no? Si es factor de coagulación, lo más frecuente es que el SAF produzca trombosis. Si es plaquetas, lo más frecuente es que el SAF produzca hemorragia, un PTI secundario. Alteraciones de los factores de coagulación congénitos, como es el caso de las hemofilias. Nosotros tenemos dos tipos de hemofilias los humanos. La A, cuando está involucrado el factor 8, y la B, cuando está involucrado el factor 9. Obviamente, la hemofilia severa, que es donde la persona tiene menos del 1% de factor de coagulación, sea 8 o 9, es la persona que lo padece, presentará cuadros de sangrado sin ningún trauma. La enfermedad de von Willebrand, que es la enfermedad hemorrágica heredada más frecuente en el mundo, pero felizmente el 70% o más de casos son tipo 1, en donde hay una disminución de la cantidad de factor von Willebrand, pero que no es excesiva. Como el gen está en el cromosoma 12, se puede presentar tanto en hombres como en mujeres. En cambio, en la hemofilia A y B, como el gen está en el cromosoma X, la enfermedad lo sufren los varones. La mujer es una portadora, o sea, engendra hijos hemofílicos, pero ella no es hemofílica.
salvo que sea homocigota, que por desgracia sea hija de un hemofílico con una portadora, que es posible. Todo en este mundo es posible. Lo único que hasta ahora no es posible es que los hombres den a luz. Ojalá que nunca sea, porque ya sería contranatural. Ahora, la disminución del factor 1 fibrinógeno, la disminución del factor 2 o protrombinemia, hipoprotrombinemia y la deficiencia del factor 5. Y las adquiridas, lo más frecuente es pues la cirrosis hepática, por lo tanto, deficiencia de los factores vitamina K dependientes. La enfermedad hepática, que tiene que ver con lo anterior, y los cuadros de amiloidosis. Empezaremos por las trombocitopenias. Entonces, la reina de las trombocitopenias es la púrpura trombocitopénica inmune, la cual es un desorden autoinmune caracterizado por trombocitopenia y sangrado a nivel mucocutáneo. ¿Por qué? Porque la plaqueta, ¿qué hace? Participa en lo que se conoce con el nombre de hemostasia primaria. La incidencia es de 100 casos por millón al año, en donde más del 50% ocurre en niños. Por lo tanto, este PTI se va a curar, sobre todo cuando el niño tiene menos de 10 años. Por ejemplo, un niño de aproximadamente 5 años, previamente sano, de repente, días o semanas después de un cuadro infeccioso viral, presenta trombocitopenia, pero él no se siente mal, sigue jugando. El 70% se resuelve dentro de los 6 meses. Y se sabe que hasta el 95% del PTI se cura y no vuelve a aparecer más siempre y cuando el niño tenga menos de 10 años. Por lo tanto, niño para PTI se considera hasta los 10 años. En los adultos ocurre usualmente entre los 18 y 40 años, más en las mujeres, sexo femenino en relación 3:1 en relación a los varones, de inicio insidioso y de curso crónico, y terminan usualmente en esplenectomía. Seguimos con el PTI, entonces la clasificación es primario y secundario. PTI de reciente diagnóstico cuando la persona tiene menos de 3 meses con la enfermedad. PTI persistente cuando tiene entre 3 a 12 meses con enfermedad, y PTI crónico cuando tiene más de 12 meses. Entonces, ¿dónde se ubica la mayoría de los niños? En el primer punto, el PTI de reciente diagnóstico. Secundarios, cuando hay una enfermedad que me explique por qué se forman los anticuerpos, como sucede con las colagenopatías, sobre todo con el lupus, pero también con la artritis reumatoide, con el síndrome antifosfolipídico, con las inmunodeficiencias, por ejemplo, la inmunodeficiencia de la inmunoglobulina A, con las hipogamaglobulinemias, con los cuadros linfoproliferativos, como sucede con la leucemia linfoide crónica y los linfomas, sobre todo los linfomas no Hodgkin, con las infecciones virales, como el VIH, el virus de la hepatitis C y ahora el COVID-19. Uno de los criterios diagnósticos de laboratorio del COVID-19 era la trombocitopenia, o es la trombocitopenia, porque el COVID todavía no se ha ido. Algunos medicamentos, como la heparina. La heparina es un famoso y gran anticoagulante, ¿verdad? Pero tiene un efecto inmunogénico que se manifiesta a partir del 7º día de su uso. Obviamente no en todos los pacientes, pero puede ser que se presente en algún paciente. ¿Por qué usualmente no lo vemos? Porque básicamente la heparina la utilizamos 5 a 7 días como máximo y de ahí pasamos a warfarina cuando el tratamiento anticoagulante es largo. La quinidina y cualquier otro medicamento. Entonces, la fisiopatología del PTI está mediada por autoanticuerpos de naturaleza IgG, o sea, anticuerpos que nosotros producimos. Entonces, las plaquetas estarán recubiertas por autoanticuerpos de naturaleza IgG
que son aclaradas a través de los receptores Fc que se expresan en los macrófagos tisulares del vaso y del hígado. Como consecuencia de la destrucción de las plaquetas, ¿qué hace la médula ósea? Trata de producir más plaquetas. Hay un incremento compensatorio en la producción medular de plaquetas en muchos pacientes. Al decir muchos pacientes, me está diciendo que no todos los pacientes van a ser capaces de forman plaquetas pero no las pueden liberar. ¿Por qué? Porque la causa, que es un anticuerpo, también puede estar a nivel del megacariocito que está en la médula ósea. Entonces no deja salir a las plaquetas que el megacariocito forma. Y eso es más grave, porque no va a haber compensación. Y las glucoproteínas que están involucradas en ellas son dos. La glucoproteína 2B3A, que interactúa con el fibrinógeno, y la 1B, que interactúa con el factor de von Willebrand. Esos son los dos más importantes. Entonces aquí en este cuadrito hemos tratado de sintetizar la fisiopatología del PTI. Todo se ocasiona pues a nivel de la médula ósea, a nivel de los linfocitos, ¿verdad? El linfocito T, ¿qué hace? Estimula la producción de linfocitos B. Y este linfocito B, por alguna razón, forma autoanticuerpos que se van a dirigir contra los receptores plaquetarios, contra el 1B y contra el 2B3A. Entonces, estas plaquetas que están sensibilizadas con estos complejos inmunes van a ir hacia el vaso. Y en el vaso tenemos macrófagos. El macrófago reconoce la plaqueta como alterada. ¿Y qué hace? La fagocita y la destruye. Y por eso se ocasiona el sangrado. Y el círculo vicioso se cierra, ¿no? Se siguen produciendo mayor cantidad de autoanticuerpos. ¿Qué hace la destrucción masiva de plaquetas? Estimula que nuestro organismo produzca trombopoietina, que es la hormona que facilita la producción de plaquetas, para que a nivel de la médula ósea haya hiperplasia de la serie megacariocítica con evidencia de formación plaquetaria. Entonces, si yo hago un examen de médula ósea y estoy examinando y describiendo la serie megacariocítica, debo consignar si alrededor del megacariocito hay plaquetas. Si hay plaquetas alrededor del megacariocito, significa que este megacariocito es capaz de producir y dejar salir plaquetas. Porque el megacariocito puede producir plaquetas, pero si el autoanticuerpo está adosado a la pared del megacariocito, no deja salir a las plaquetas. Entonces tengo que colocar con o sin evidencia de formación plaquetaria en mi informe. La púrpura trombocitopénica inmune del adulto. La etiopatogenia es más o menos parecida. La trombocitopenia se debe a secuestro esplénico, que es lo que hemos dicho en el caso del niño, en donde ocurre pues la destrucción de plaquetas porque ellas están sensibilizadas por autoanticuerpos. El autoanticuerpo ya hemos dicho que contra las plaquetas es de naturaleza IgG, que como hemos explicado antes, se puede unir a la membrana de los megacariocitos y por lo tanto no dejar salir las plaquetas. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Trombopoiesis ineficaz, la no liberación de plaquetas. La médula ósea presenta siempre una hiperplasia megacariocítica como respuesta a la destrucción acelerada de las plaquetas. Entonces hago un aspirado de médula ósea y voy a ver muchos megacariocitos. 15 o 20% de pacientes presentan una enfermedad subyacente, por lo que el cuadro se llamaría PTI secundario. Aquí nosotros estamos tratando de hablar del primario, del que no tiene causa. Otro dato interesante es que en los adultos es frecuente que el PTI se acompañe de otro cuadro inmune, que es la anemia hemolítica autoinmune. O sea, los anticuerpos de naturaleza IgG también se van a dirigir
contra la membrana del glóbulo rojo y van a hacer que se destruya. ¿Y cómo se llama eso? Síndrome de Evans. Entonces, el síndrome de Evans es la anemia hemolítica autoinmune asociada al PTI, que es más frecuente en los adultos. Y puede ser también idiopático o puede ser secundario. Por ejemplo, en una brucelosis, en un linfoma. En relación al cuadro clínico, en la mayoría, el cuadro clínico inicial incluye pues una púrpura, o sea, sangrado a nivel mucocutáneo por más de 2 meses de duración. Se observará pues púrpura, es decir, petequias, equimosis a nivel de la piel, epistaxis, gingivorragia a nivel de las mucosas y menorragia, que es a través pues del aparato genital femenino. La hemorragia activa se produce con niveles de plaquetas en menos de 20.000, que hemos dicho, con menos de 20.000 plaquetas, este cuadro ya se considera como trombocitopenia severa. Si tiene menos de 10.000, muy severa, de todas maneras va a sangrar. Y nuevamente lo que les había adelantado, la presencia de esplenomegalia me obliga a buscar una causa secundaria. Ya no sería un PTI, ya no sería idiopático. El diagnóstico, entonces, encontraré plaquetopenia. Y obviamente esto lo menciono porque no lo hacemos. Debido a que, ¿para qué le voy a hacer un tiempo de hemorragia o tiempo de sangría si le estoy contando plaquetas y tiene 5.000 plaquetas? Lo pincho con una lanceta y estoy con un papelito secante viendo ahí en cuánto tiempo se forma el coágulo. Si no hay plaquetas, no se va a formar coágulo. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Solo que tengo que mencionarlo porque está dentro del protocolo. Pero que lo hagamos, no lo hacemos. La retracción deficiente del coágulo, eso sí lo puedo hacer. Le extraigo sangre al paciente, la coloco, esta sangre extraída, en un tubo de vidrio y lo pongo 1 hora en baño María. En 1 hora se debe formar un coágulo fuerte y se ve el coágulo que se ha separado del suero. En cambio, en las personas que tienen PTI no se forma coágulo, entonces la sangre sigue líquida. Y también puedo dosar la presencia de anticuerpos antiplaquetarios, que son altamente específicos, porque cuando los encuentro me dicen que es un PTI, pero no son muy sensibles. Es decir, que no todos los PTI me van a dar anticuerpos antiplaquetarios positivos. ¿En quién los pido? Sobre todo en los niños. ¿Para qué? Para que el padre y la madre se queden tranquilos, porque ellos piensan que su hijo tiene leucemia, que por eso está sangrando. Entonces, cuando ellos están presentes, tienen un valor predictivo positivo de enfermedad bien alto, casi 85%. Entonces, ¿a quién le voy a pedir anticuerpos antiplaquetarios? Al niño. Al niño, para que el padre y sobre todo la madre esté tranquilo. ¿Qué voy a encontrar en el hemograma? Un examen, en el examen morfológico de las plaquetas van a ser grandes y eso se llaman macroplaquetas o también megatrombocitos, como quieran ustedes, es lo mismo, son sinónimos. Junto con plaquetas pequeñas y eso se llamará anisocitosis plaquetarias o con plaquetas normales también, ¿no? Cuando hay trombocitopenia intensa, la vida media de las plaquetas se reduce a menos de 23 horas, o sea, menos de un día. Cuando sabemos que las plaquetas viven entre 7 a 10 días. Ese es el tiempo de vida media normal de una plaqueta, 7 a 10 días. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Para la transfusión. Porque yo le voy a colocar plaquetas que obviamente han sido donadas, sobre todo en los primeros días, que es donde habrá mayor cantidad en la unidad de plaquetas que me da el banco de sangre. Si ya está en el 7º día, la cantidad de plaquetas y su funcionalidad van a estar disminuidas, porque ya están casi para morir.
Los leucocitos y los glóbulos rojos deberían estar normales. ¿Por qué? Porque solamente ataca las plaquetas. El perfil de coagulación que evalúa la fase proteica debe estar normal, o sea, los tiempos de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de trombina deben estar normales. Lo único que está alterado es el tiempo de sangría, que ya hemos dicho es una pérdida de tiempo hacerlo, porque el chico no va a coagular y voy a estar ahí con el papelito y le puede ocasionar hasta un hematoma en la oreja, ¿no? Porque en muchos hospitales lo hacen en el lóbulo de la oreja. En otros hospitales lo hacen con el método de IBI, que es pinchar en el antebrazo. Si estudio la médula ósea, ¿qué voy a ver? Hiperplasia megacariocítica y debo poner con o sin evidencia de formación plaquetaria. Y desde el punto de vista bioquímico, si en mi hospital cuento, puedo pedir pues, el dosaje de anticuerpos antiplaquetarios. En mi hospital no hacen anticuerpos antiplaquetarios. Entonces, cuando los padres quieren hacerlo, o el paciente quiere hacerlo, se lo pedimos en un laboratorio privado, ¿no? Dato interesante, cuando el PTI del adulto está también, o el adulto que tiene PTI, para ir de otra manera, tiene un cuadro ocasionado por el Helicobacter pylori, o sea, tiene molestias digestivas, al tratar el HP, el Helicobacter pylori, el PTI mejora. Como dice acá, ¿no? Numerosos estudios han reportado presencia de Helicobacter pylori en el PTI. La terapia antibiótica dirigida a erradicar el bicho, que es el Helicobacter pylori, mejora la respuesta al tratamiento convencional para el PTI. O sea, ¿qué me está diciendo? Que al adulto debo buscarle si tiene o no tiene HP. ¿Ok? ¿Cuál es el mejor método para saber, no invasivo, o sea, no por endoscopía porque está con trombocitopenia? El test del aliento. Tratamiento del PTI crónico. El tratamiento es básicamente tratar de bloquear la formación de los autoanticuerpos que van a destruir las plaquetas. ¿Quién hace esa función? El corticoide. Entonces le daré prednisona a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo por día, hasta lograr un recuento plaquetario en 50.000. Con 50.000 plaquetas no hay sangrado. Luego ir disminuyendo progresivamente a razón de 5 miligramos por semana o 10 miligramos cada 15 días. La respuesta a los corticoides ocurre en el 25% de pacientes. O sea, si yo le doy pulso de corticoides, que es otra manera también de hacerlo, le doy, por ejemplo, metilprednisolona a razón de 30 miligramos por kilo y se lo paso en 1 hora, lo más probable es que mejore. Pero cuando lo paso ya al corticoide oral, porque no lo voy a tener todos los días poniéndole pulso de corticoides, el efecto disminuye. Otra sustancia que se puede utilizar es la gamma globulina intravenosa, a razón de 0,4 gramos por kilo por día por 5 días o 1 gramo por kilo por día por 2 días. Pero ¿dónde utiliza sobre todo la gamma globulina intravenosa? Cuando la persona tiene PTI y va a ser sometida a una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque sube rápidamente las plaquetas, pero también disminuyen rápidamente. Y el precio es bastante alto. Como dice acá, la gamma globulina intravenosa aumenta el número de plaquetas provisionalmente y temporalmente. No es un tratamiento definitivo, lo uso en los casos de emergencia. Nosotros lo que damos es pulso de corticoides, utilizamos la metilprednisolona, 30 miligramos por kilo, dosis tope 1 gramo, se la debo pasar en un Volutrol con cloruro de sodio en 1 hora
durante 5 días y luego lo paso a prednisona. Y si no tengo metilprednisolona, dexametasona, 40 miligramos por día, también diluido en un Volutrol, se lo paso en 1 hora por 5 días. Otros tipos de tratamiento están el romiplostin, que es una proteína de fusión entre un péptido que señala y activa la ruta de la transcripción intracelular a través del receptor de la trombopoyetina. La trombopoyetina se conoce con las siglas de TPO, ¿no? Trombopoyetina, para aumentar la producción de plaquetas. La dosis inicial es de 1 microgramo por kilo. La dosis semanal debe aumentarse a razón de 1 microgramo por kilo hasta que el paciente logre un recuento plaquetario mayor de 50.000 al menos en 4 semanas, ¿no? O que dure 4 semanas. Pero ¿cuál es el problema del romiplostin? El precio. Nosotros en el hospital no lo tenemos. ¿Quién lo tiene? Es Salud. Pero no se lo da a todos. Después viene otro, el Trombopac, que tiene un efecto antihemorrágico, actúa como agonista del receptor de la trombopoyetina, interaccionando con su dominio transmembrana e iniciando un proceso en cascada similar al generado por la trombopoyetina endógena. O sea, el Trombopac es trombopoyetina, pero medicamento. Así como hay eritropoyetina medicamento. Esta cascada induce la proliferación y diferenciación de los megacariocitos y como resultado habrá un incremento en la formación y liberación de plaquetas. ¿Hay el Trombopac en el Perú? Sí hay el Trombopac en el Perú, pero es sumamente caro. En el hospital tampoco lo usamos. El Trombopac tiene una dosis inicial de 50 miligramos por día. La dosis se debe ajustar para alcanzar y mantener un recuento de plaquetas mayor de 50.000. No se debe sobrepasar la dosis diaria de 75 miligramos. Como repito, su precio es bastante alto. Entonces, el manejo en general en los adultos del PTI es que si hay hemorragia y el paciente me llega, le doy pulso de corticoides como está acá, la metilprednisolona, 1 gramo por día durante 3 e inclusive hasta 5 días. O también le doy la gamma globulina intravenosa, 1 gramo por día por 2 a 3 días. Y luego de dar estos medicamentos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a frenar la producción de plaquetas porque destruyen los autoanticuerpos. Entonces, después de dar el pulso, le doy transfusión de plaquetas. Antes no. Si yo le infundo plaquetas sin haber disminuido la cantidad de autoanticuerpos, me va a destruir las plaquetas que le estoy transfundiendo. Es sentido común. Entonces, primero disminuyo la producción de anticuerpos y después, en el mismo día, obviamente, porque esto se pasa en 1 hora, le transfundo plaquetas, que es lo que se hace en las emergencias de los hospitales, al menos del nuestro. Si la persona tiene menos de 30.000 plaquetas, prednisona después 1 a 1,5 gramos por kilo por día, o la gamma globulina anti-D, que es la que se utiliza para tratar a los niños que son RH positivos y son hijos de madre RH negativa. Cuando las plaquetas están entre 30.000 a 50.000, prednisona o no tratamiento si es que no hay sangrado, ¿no? Cuando están en esta cantidad y es un PTI crónico, usualmente no sangran. Entonces solamente es observación. Y cuando las plaquetas están por encima de 50.000, es simplemente observación y control. Entonces, la respuesta inicial cuando doy esto es alta. Hasta 75% responde bien. La mayoría responden dentro de las 3 primeras semanas. Pero el cuadro de remisión continuo no es muy alto, como en el caso de los niños. Máximo 30%. Entonces, cuando no hay una respuesta a todo lo que ya hemos
mencionado anteriormente, me decido por la esplenectomía, que tampoco es la panacea porque su efectividad es máximo 70%. Obviamente, antes de realizarla, el paciente tiene que entrar con 100.000 plaquetas. ¿Qué hago? Le doy pulso de corticoides y le infundo plaquetas. Recordar que una unidad de plaquetas son 10.000 plaquetas. Un concentrado de plaquetas o una aferesis de plaquetas, que son sinónimos, tiene 100.000 plaquetas y es donado por una sola persona, lo cual es mejor porque le estoy infundiendo plaquetas de una sola persona. En cambio, si le doy unidades simples, tengo que darle entre 5 unidades a 10 unidades. Le estoy dando sangre de 5 o de 10 personas diferentes. Por eso es mejor que sea un solo donante y que sea una unidad de aferesis de plaquetas. ¿Qué es una unidad de aferesis de plaquetas? Por ejemplo, los que más donamos plaquetas somos los varones. ¿Por qué? Porque nuestras venas se notan y son bastante gruesas. Entonces, uno va al banco de sangre, te evalúan, te hacen una serie de preguntas, respondes el cuestionario y te introducen un catéter, que es un poco caro, pero eso lo da el CIS, o si no lo tiene que comprar el paciente, si no es CIS, y te extraen sangre. De esa sangre separan las plaquetas y te devuelven el resto. Lo que tú estás donando son plaquetas. ¿Cuántas plaquetas te extraen? 100.000 plaquetas. Por lo tanto, si yo voy a donar una aferesis de plaquetas en donde me van a retirar 100.000 plaquetas, debo tener más de 250.000 plaquetas. ¿Por qué? Porque si no, yo me voy a quedar con... Si tengo 200.000 y voy a dar 100.000, me voy a quedar con 100.000, ¿verdad? Salgo a la calle, salgo del 2 de mayo, me atropella un carro y me muero. Entonces, todo eso tengo que tener en cuenta. Por lo tanto, los que donan plaquetas generalmente somos los hombres, porque tenemos buena vena, y debemos tener más de 250.000 plaquetas, para que yo al donar 100.000 me quede con 150.000, que es lo mínimo normal, en condiciones adecuadas, ¿no? Y otro dato interesante que sí le debo hacer énfasis al cirujano que opera es que busque vasos accesorios. Recuerden que el vaso no es un órgano que se forma de una sola vez, sino que el vaso son pequeños pedacitos que van yendo de poco en poco hasta ubicarse en el nivel donde se encuentra el vaso. Entonces, a lo largo de ese recorrido se puede quedar tejido esplénico por alguna zona y eso me hace fracasar la esplenectomía. Previamente a la esplenectomía le tengo que hacer una tomografía o una resonancia magnética para buscar vasos accesorios. No encontré. Igual le debo recordar al cirujano que debe buscar vasos accesorios. Y si hay vasos accesorios, el cirujano tiene que extirparlos. Entonces, criterios de lo que se conoce con el nombre de PTI crónico refractario, o sea que no cede al tratamiento. Trombocitopenia persistente después de haber utilizado corticoide y esplenectomía. Personas mayor de 10 años, por lo tanto, hemos dicho, PTI se considera niño hasta los 10 años. Que no haya una enfermedad coexistente que me ocasione trombocitopenia, por ejemplo, una leucemia linfática crónica o una brucelosis. Que el recuento de plaquetas se mantenga por debajo de 50.000 y que el cuadro dure más de 3 meses. ¿Qué hago con este paciente? En caso de que haya sangrado, le doy inmunoglobulina por vía intravenosa. La inmunoglobulina, que es un medicamento pues, de tipo inmunológico, que eleva transitoriamente el nivel de plaquetas. La dosis es 2 gramos por kilo por 2 a 5 días. Ahora el PTI del niño, o agudo, que al inicio es aparatoso en el manejo porque el niño sangra profusamente, pero sigue jugando porque no tiene ningún problema. Entonces, la etiopatogenia, las 2/3 partes de pacientes refieren un cuadro, no refieren, ¿no? Sino los padres o quien tiene
bajo su cuidado al pequeño, refieren que este pequeño ha tenido un cuadro infeccioso viral 2 o 3 semanas antes del episodio de sangrado. Por lo tanto, esto es importante preguntar. Segundo, que la aparición es repentina a nivel mucocutáneo. Que el recuento de plaquetas está en rango de trombocitopenia severa, menos de 20.000. Que el 90 a 95% cura espontáneamente, porque el organismo de los pequeños se encarga de depurar los anticuerpos. Y obviamente, igual que en el adulto, la presencia de esplenomegalia me obliga a buscar una causa secundaria. Siempre la inmunoglobulina, igual que en el PTI crónico, es la IgG. Entonces, el cuadro clínico se caracteriza porque hay un sangrado, que es aparatoso y repentino. Petequias, equimosis, gingivorragia. Hasta el 10% de pacientes pueden presentar hematuria y sangrado a nivel digestivo. El diagnóstico se basa en el hemograma, en donde encuentro un recuento de plaquetas usualmente por debajo de 20.000. Cuanto más bajo sea el nivel con que debuta el niño, va a tener un mejor pronóstico, porque una característica del PTI agudo del niño es la trombocitopenia muy severa. Muy severa, hemos dicho que es cuando la persona tiene menos de 10.000 plaquetas. No debe haber compromiso de leucocitos ni de glóbulos rojos. La médula ósea, que en el caso de los niños no es necesario estudiarla, y si lo hacemos, debemos encontrar, como en el adulto, hiperplasia megacariocítica. El perfil de coagulación estará normal, salvo el tiempo de sangría, ¿no? Que estará prolongado, pero ¿para qué le voy a hacer a un chico que tiene 2.000 plaquetas para ocasionarlo en hematoma? Y a él, sí, en lo posible, le debo pedir los anticuerpos antiplaquetarios para tranquilizar a la familia. Y al pediatra que te está hincando porque ya no sabe qué hacer con la familia. Criterios de mal pronóstico en un PTI del niño o agudo. Que el cuadro de sangrado dure más de 4 semanas. Que tenga más de 10 años. Ya se va a comportar como un adulto. Por eso, niño para PTI es hasta los 10 años de edad. Que el recuento de plaquetas al diagnóstico sea mayor de 20.000. Hemos dicho que en los niños la trombocitopenia es severa, menos de 20.000. Y que sea de sexo femenino. Al fin, porque la mayoría de cuadros hematológicos los sufren los hombres. Tratamiento. 80 hasta 95% hacen remisión espontánea a los 6 meses del cuadro. Pero yo no le voy a decir al papá, ¿no es cierto? Señor o señora, discúlpeme, su hijo tiene PTI, no se preocupe. Dentro de unos 3 meses, 4 meses ya dejará de sangrar. Me pegan. Porque, ¿qué quiere la madre sobre todo, no? Que su hijo deje de sangrar. Entonces, se supone que teóricamente no es necesario, pero prácticamente sí lo es. ¿Qué debo hacer? Abortar la enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aborto la enfermedad? Uso de corticoides. Igualito con el adulto. Le doy prednisona 1 o 2 miligramos por kilo por día o le pongo en pulso metilprednisolona o dexametasona, teniendo en cuenta su peso. Le puedo dar la gamma globulina intravenosa. La dosis sigue siendo la misma del adulto, 2 gramos por kilo durante 2 a 5 días. La esplenectomía, en el caso de los niños, debo diferirla lo más posible, esperar 1 año. Porque han habido casos de chicos que ya se acercan a los 10 años que se han tardado para controlar el cuadro 10, 11 meses. Luego del diagnóstico. Y solo me decido por ella cuando la trombocitopenia es grave. Entonces, el PTI en los niños tiene un manejo controversial, porque la teoría dice una cosa, pero en la práctica tenemos que actuar, porque si no quedamos mal ante la familia, ¿no? Y si pasa algo, que siempre es posible que pase, nos van a culpar porque han dicho usted no ha hecho nada.
Después viene el juez, viene el litigio de tipo legal y todo eso, ¿no? Entonces, la decisión de tratar por riesgo de hemorragia, sobre todo es cuando el chiquito empieza a tener dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque me está diciendo que está sangrando a nivel cerebral. El riesgo de hemorragia intracerebral es de 0,2 a 1% y ocurre cuando el recuento de plaquetas es menos de 10.000. A nosotros nos llegan niños con 1.000 plaquetas. ¿Qué les damos? De frente metilprednisolona. De frente. Tratamiento, la inmunoglobulina intravenosa, como hemos mencionado, la inmunoglobulina anti-D, que es la que se da para el RH, y los corticoides, ¿no? Puede ser oral, prednisona, pero ¿qué le voy a ocasionar al niño? Gastritis, ¿verdad? Entonces el chico ya no va a comer. Entonces es mejor darle impulso. El tratamiento de urgencia cuando el niño presenta cuadro neurológico por sangrado interno o porque va a ser sometido a una cirugía de emergencia. Metilprednisolona, 30 miligramos por kilo por 2 a 3 días, la inmunoglobulina, que es lo que se debe dar porque me sube las plaquetas rápidamente, y la transfusión de plaquetas. En el caso de los chicos se da 1 unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso. La esplenectomía, cuando ya no me queda otra alternativa, ¿no? Pero en lo posible no realizarlo. Usualmente el PTI de los niños va bien. Es aparatoso, pero va bien. Entonces, ya hablando de la esplenectomía, en el caso de los adultos, las 2/3 partes de los pacientes tienen una respuesta generalmente dentro de días. En el caso de los niños, 80% con remisiones completas post-esplenectomía. Pero debo tener en cuenta esto, ¿no? La sepsis post-esplenectomía. El riesgo obviamente estará más alto en los niños. Por eso, ¿qué debo hacer? Darle antibióticos para evitar este problema. Entonces, 2 semanas antes le debo poner la vacuna contra la influenza, contra el neumococo y el meningococo. Y le tengo que dar profilaxis antibiótica, en el caso de los niños menores de 5 años, con derivados penicilínicos por 1 año. Bien, entonces pasamos de los cuadros de alteraciones en cantidad para pasar a los cuadros por alteración en la calidad de las plaquetas, y eso se llama trombocitopatías. Las trombocitopatías usualmente son alteraciones de la calidad de las plaquetas. Ellas pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas, alteraciones a nivel de las glicoproteínas o receptores plaquetarios, defecto en el contenido del interior de la plaqueta o defectos en la movilización del calcio. Recuerden que el calcio está considerado como un factor de coagulación y se le asigna el número 4 en Romanos. Y después están las trombocitopatías adquiridas, que obviamente son más frecuentes en los adultos. Entonces, este es un esquema interesante de la plaqueta, en donde lo que estamos mostrando es la membrana plaquetaria. Y en la membrana plaquetaria, para fines hemostáticos, lo más importante es el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, a través del mecanismo de la ciclooxigenasa, que es la enzima, me forma 2 proteínas que son antagónicas. El tromboxano A2, potente agregante plaquetario, y la prostaciclina I2, potente antiagregante plaquetario. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? A nivel de la membrana plaquetaria. ¿Qué hace la aspirina? La aspirina bloquea a la ciclooxigenasa. Por eso es un antiagregante de primera generación. Ahora me voy a la parte superior y veo los receptores plaquetarios mayores, el 1B y el 2B3A. Voy al receptor 1B. El 1B, ¿con quién interactúa? Con el factor de von Willebrand, que es un factor de la coagulación. ¿Y qué hace? Propicia o media la adhesión de la plaqueta hacia el endotelio que está lesionado.
Cuando el niño nace sin este receptor plaquetario 1B, estoy frente a una enfermedad que se llama síndrome de Bernard-Soulier. Por lo tanto, lo que va a fallar es la adhesión de la plaqueta al endotelio lesionado. Me voy hacia el otro extremo o extremo derecho, en mi caso, y me encuentro con el receptor plaquetario 2B3A. ¿Con quién interactúa? Con el factor 1 de la coagulación, que es el fibrinógeno. ¿Y qué hace la interacción del receptor plaquetario 2B3A con el fibrinógeno? Media la adhesión entre plaquetas. O sea, ¿qué hace? Propicia la agregación plaquetaria. Si el niño o la persona no nace con este receptor plaquetario 2B3A, no hay agregación plaquetaria. Por lo tanto, también habrá sangrado. Estos dos son los receptores plaquetarios mayores. Y aquí tenemos a los receptores plaquetarios menores. Los receptores plaquetarios menores interactúan con otras sustancias. Tenemos un receptor para la epinefrina, un receptor para el adenosindifosfato o ADP, un receptor para la trombina, que es el factor 2 activado. El factor 2, ¿cómo se llama? Protrombina, y cuando se activa se convierte en trombina. Un receptor para el factor activador de las plaquetas, un receptor para el colágeno y un receptor para el tromboxano A2. Estos también participan en la función plaquetaria. Entonces, la falla en estos receptores, ¿cómo la estudio? Por los test que se llaman de agregometría plaquetaria. Estudiaremos algunos de ellos. El síndrome de Bernard-Soulier. El síndrome de Bernard-Soulier, que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, es un defecto a nivel de la adhesión plaquetaria al subendotelio. La herencia es autosómica recesiva, es poco frecuente y por lo tanto habrá una alteración en el complejo 1B, en la glicoproteína 1B, que es el receptor plaquetario más importante para el factor de von Willebrand. Habrá una alteración en la adherencia o adhesión al endotelio y por lo tanto el chico expresará o la persona expresará un tiempo de sangría prolongada. Importante es que si le agrego plasma normal o factor de von Willebrand no corrige, porque el defecto no está en los factores de coagulación, sino está en la plaqueta, en el receptor plaquetario. Cuando hago el test de agregación plaquetaria, la característica es que no agregan cuando lo enfrento a la ristocetina, que es un antibiótico. Esa es la característica de Bernard-Soulier. No agregar cuando se enfrenta a la ristocetina. Otro dato interesante es que en el frotis de sangre periférica voy a encontrar plaquetas de gran tamaño y disminuidas frecuentemente. Pero lo más importante es que son macroplaquetas, plaquetas tan grandes que pueden ser más grandes que un glóbulo rojo. Que presentará como cuadro episodios de hemorragia que guardarán una estrecha relación con las fases trombocitopénicas de la entidad. En cambio, la trombostenia de Gladman, que es la otra patología, presentará un defecto en la agregación entre las plaquetas. Es de herencia autosómica recesiva. El problema está pues, en el receptor plaquetario 2B3A, que interactúa con el fibrinógeno y por lo tanto también presentará sangrado. Hay tres tipos. La ausencia, cuando la deficiencia es intensa, o sea, hay menos del 5% de estos receptores. La moderada, cuando hay entre 10 a 20, y la cualitativa, que es una falla no en el número, sino en la calidad del receptor. El cuadro clínico de la trombostenia de Gladman es lo mismo que el anterior. Manifestaciones hemorrágicas desde la primera infancia,
con sangrado mucocutáneo, epistaxis, gingivorragia y cuando ya empieza a menstruar, si es mujer, una menorragia. El diagnóstico de ambas es que el tiempo de sangría estará prolongado. La retracción del coágulo no funciona. Y hay ausencia o disminución de agregación inducida por todas las otras sustancias. En la otra era con la ristocetina, ¿se acuerdan? En el primero, ¿no? En cambio, en la de acá agrega la ristocetina, pero no agrega con los otros factores a quien enfrenta las plaquetas. Y después tenemos otra deficiencia de la glicoproteína 1A, 2A, que es muy rara, que sirve como un receptor para el colágeno. No cursa con un cuadro de sangrado importante. El diagnóstico se hace a través de la agregometría plaquetaria, en donde se ve pues que no hay agregación cuando se enfrenta al colágeno. Otras alteraciones, defectos dentro del contenido de los gránulos. Los gránulos densos tienen ATP, que es el adenosín-trifosfato, y ADP. Y se caracteriza este problema porque hay un ADP disminuido, por lo tanto, no hay una adhesión adecuada. En cambio, en los gránulos alfa, lo que me interesa es sobre todo es el factor 4 plaquetario, que cuando está disminuido, favorece más bien el cuadro de trombosis. Alteraciones en la liberación granular. Por ejemplo, una deficiencia de la ciclooxigenasa, que es la enzima que convierte al ácido araquidónico en proagregante y antiagregante. Y defectos en la liberación del ácido araquidónico, en donde habrá pues una respuesta disminuida cuando lo enfrento con ADP, con colágeno o con adrenalina, y es semejante a la trombocitopatía inducida por medicación. Cuando yo antiagrego a un paciente con aspirina, estoy bloqueando la ciclooxigenasa. Estoy haciendo lo mismo que si la persona no tuviera pues ácido araquidónico. Recuerden que la acción antiagregante de la aspirina dura entre 7 a 10 días. Entonces, eso es importante recordarlo. ¿Para qué? Para que ante una intervención quirúrgica programada, la suspenda por lo menos 7 días antes. ¿Y con qué protejo a la persona para que no haga coágulos? Con enoxaparina a dosis profilácticas, 40 miligramos subcutáneo por día, hasta 12 horas antes de la intervención. Reinicio a las 12 horas después de la intervención durante otros 5 días más. Y con eso no pasa nada. El tratamiento entonces de las trombocitopatías congénitas es usualmente sintomático. La desmopresina, que favorece la función plaquetaria, y el soporte transfusional, que está condicional, pues no a si hay o no va a haber sangrado. Las adquiridas, en el cuadro de la uremia, o sea, una insuficiencia renal crónica, habrá alteración al nivel de los fosfolípidos de la membrana. Por lo tanto, no se forma suficiente cantidad de tromboxano. Hay un defecto funcional en la interacción del complejo factor de von Willebrand y glicoproteína 2B3A. Hay incremento de prostaciclinas. La adhesión plaquetaria mejora elevando el hematocrito. ¿Y cómo eleva el hematocrito? Haciéndole la hemodiálisis, y durante la hemodiálisis, ¿qué le pongo? Eritropoyetina. La eritropoyetina es el factor estimulante para la producción de rojos. A una persona, cuando la dializan, durante el proceso de la diálisis o finalizado, le dan eritropoyetina y le ponen hierro endovenoso. ¿Cuál es el objetivo? Llevarlo a 12 de hemoglobina. Seguramente cuando habrán hablado de hemodiálisis les habrán dicho eso, ¿no? O el que hace nefrología les dirá eso. Las hepatopatías. Alteraciones en los factores de la coagulación vitamina K dependientes, que repito son el 2, 7, 9 y 10. 2, 7, 9 y 10.
También puede haber un incremento en la fibrinolisis, que es la destrucción del coágulo, deficiencia en la agregación plaquetaria con la ristocetina cuando lo someto a test de agregometría, y hay una disminución en la cantidad del receptor plaquetario 1B. En los cuadros mielodisplásicos o mieloproliferativos, que son neoplasias hematológicas, de baja proliferación, pero neoplasias al fin. Hay alteraciones no específicas a nivel de las glicoproteínas, pero sobre todo hay una deficiencia en la actividad del factor 3 plaquetario y de la serotonina plaquetaria. Por lo tanto, lo que falla es la adhesión de la plaqueta al endotelio. La macroglobulinemia de Waldenström o mieloma múltiple, que son enfermedades mediadas por inmunoglobulinas. Sobre todo el mieloma, ¿no? El mieloma es mucho más frecuente que la macroglobulinemia de Waldenström. Es uno de los cánceres hematológicos más frecuentes en el mundo, después de la leucemia mieloide, de las leucemias agudas. La causa sería, pues, la hiperviscosidad, la trombocitopenia y la interferencia en la polimerización de la fibrina. Y también se ha visto que muchos de estos pacientes que tienen mieloma múltiple o macroglobulinemia de Waldenström tienen una deficiencia a nivel de la cantidad del factor 3 plaquetario. Recordar que el mieloma es más frecuente que la macroglobulinemia de Waldenström. En el mieloma, debo pensar así, ¿no? Persona mayor, con anemia y con dolorosis. En la macroglobulinemia de Waldenström, el trastorno más importante es el cuadro trombótico. ¿Por qué? Porque está mediada por la inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina más grande. Las personas que son sometidas a circulación extracorpórea, porque durante este procedimiento se destruyen las plaquetas y por lo tanto hay una pérdida de las sustancias que son producidas en los gránulos de las plaquetas. Cuando la persona recibe múltiples transfusiones de paquete globular, porque el paquete globular más bien tiene un anticoagulante. Por lo tanto, hemos dicho que si yo le transfundo, por ejemplo, está el famoso 5-3-2, ¿no? Si le transfundo 5 paquetes globulares, le debo transfundir 3 unidades de plaquetas, le estoy dando 30.000 plaquetas y 2 paquetes de plasma fresco congelado para darle factores de coagulación, porque si no, le puede ocasionar sangrado. ¿Quién maneja más esto? Son los anestesiólogos y deberían también manejarlo los cirujanos cardiovasculares, ¿no? Que son los que operan con tiempos de operaciones súper largas. Una operación te puede durar 12 a 14 horas. El paciente sangra mucho, necesita aporte importante de lo que es paquete globular y por lo tanto debo estar pendiente de que no haya sangrado. Y por último está el CID o coagulación intravascular diseminada, donde hay disminución de los gránulos y aumento de la fibrinolisis, y los productos de degradación de la fibrina, como el dímero D, producen un efecto inhibidor. También hay alteraciones de la función plaquetaria adquirida asociada a medicamentos. Lo más frecuente pues es el ácido acetilsalicílico. Si una persona necesita ser antiagregada, la mejor medicina es el ácido acetilsalicílico. ¿Cuándo no doy ácido acetilsalicílico a una persona que necesita antiagregación plaquetaria? Cuando es asmático. ¿Por qué? Porque la aspirina o ácido acetilsalicílico en los asmáticos aumenta hasta 30% la posibilidad de presentar una crisis asmática. Entonces, al asmático no le puedo dar aspirina. ¿Qué le doy? Clopidogrel, que es un antiagregante de segunda generación. Ya no la aspirina, que es el más barato y es de primera generación. También los psicofármacos, los fármacos se utilizan en psiquiatría. Algunas sustancias de contraste, antiarrítmicos como el propranolol, el verapamilo,
y alimentos como el aceite de pescado, las cebollas y el comino. Por eso los pacientes que tienen problemas, por ejemplo, que han tenido infartos y ese tipo de cosas, que han tenido problemas en relación a que tienen tendencia a formar coágulos, se les recomienda este tipo de alimentación, ¿no? Que coman pescados, sobre todo de mar, de agua fría. Cuanto más oscuro, mejor. Tiene más hierro y además también lo protege contra el efecto procoagulante que puede tener en su organismo. Entonces, el tratamiento de la falla en la función plaquetaria adquirida, cuando es necesario el soporte transfusional, ¿no? Por ejemplo, si lo voy a operar, tengo que darle plaquetas que funcionen adecuadamente porque si no va a sangrar. Buscar la causa de fondo para tratarla, darle desmopresina o crioprecipitado cuando es necesario, y en el caso de que se trate pues, de una insuficiencia renal crónica, someterlo a diálisis y mejorar su hematocrito a través del uso de la eritropoyetina, que es una hormona bilineal, ¿verdad? La eritropoyetina estimula la producción de rojos, pero también de megacariocitos. Bien, entonces ahora pasaremos a la segunda fase, que es el estudio de las coagulopatías. Hemos estudiado las alteraciones plaquetarias, ahora vamos a estudiar la alteración de los factores de coagulación. Quizá la enfermedad más característica y que más conocemos es la hemofilia. Pero la enfermedad o la coagulopatía más frecuente es la enfermedad de von Willebrand, que también la vamos a ver después. Entonces, la hemofilia es un trastorno que surge como consecuencia de la menor producción de los factores de coagulación que tienen que ver con la vía intrínseca de la coagulación, el 8 o el factor 9. ¿Por qué, siendo dos factores diferentes, tienen el mismo comportamiento o el mismo cuadro clínico? Porque su función es la misma. Activar al factor 10. Esa es la función del 8 y el 9. Por lo tanto, la hemofilia A tiene el mismo cuadro clínico que la hemofilia B. La deficiencia del factor 8 o 9 impide activar al factor 10 y por esta razón las características clínicas y el tratamiento en los dos tipos de hemofilia son idénticos, se utilizan las mismas sustancias. Ambos trastornos son recesivos y están ligados al cromosoma X. Entonces, quien sufre la enfermedad es el varón, la mujer es portadora. ¿Por qué? Porque la mujer tiene dos X. Entonces tendrá un X con el gen de la hemofilia y un X normal. La mujer puede ser hemofílica, sí, siempre y cuando sea homocigota, es decir, hija de un hemofílico con una portadora, que es un caso muy raro, pero es posible. Por lo tanto, la hemofilia afecta sobre todo a los varones con raras excepciones, como he mencionado, ¿no? La deficiencia de factor 8 es mucho más frecuente que la deficiencia de factor 9. De 100 hemofílicos, 80 o 85 van a ser por 8. Por eso se llama hemofilia clásica. Y solamente 15 o 20 van a ser por factor 9. Pero el cuadro clínico es idéntico. Lo que varía es el tipo de factor. Entonces, esta es una mujer portadora que es embarazado de un varón normal. En cada embarazo sucede lo mismo. Disculpen, pues nosotros no somos rubios, pero pues es lo que encontré, ¿no? Y lo pegué ahí. Entonces, si la señora se embaraza y su hija el producto de su gestación es una niña, el 25% de posibilidades tiene en cada gestación de que esta niña esté normal. 25% de posibilidades de dar a luz una hija portadora. 25% de posibilidades de tener un hijo hemofílico y 25% de posibilidades de tener un hijo normal. Y en cada embarazo se repite lo mismo.
Entonces, ¿cuál es la recomendación ante una mujer que tiene pues el gen de la hemofilia porque es portadora? Que no se embarace. Y se acabó el problema. En cambio, en nuestro hospital, la señora te jura, te firma que no se va a embarazar. Y al año, a los 2 años, viene diciendo que está otra vez embarazada. Lo que sucede, yo trabajo en un hospital para pobres, ¿no? Que es el 2 de mayo. ¿Qué sucede? Que ahora como hay mucha más libertad en todo sentido, las mujeres obviamente ya no son como antes, ¿no? O sea, son más independientes porque trabajan, pero son más independientes también en su vida sexual. Entonces puede ser que se separe de la primera pareja y tenga una nueva pareja. Y sobre todo en el estrato socioeconómico bajo, la manera quizá de retener, no sé, o de sentirse familia es tener un nuevo hijo, sabiendo que ella puede engendrar un hijo hemofílico. Entonces son muchos los problemas en relación a eso, porque ellas te firman el papel que no van a tener hijos y después de 1 año, 2 años vienen a decirte que están otra vez embarazadas de otra pareja. Pero el problema no es su pareja, el problema es ella. Entonces aquí hagamos como una especie de ejercicio, ¿no? Una mujer portadora se embaraza de un varón normal. Entonces, 25% de posibilidades de que nazca una niña portadora. 25% de posibilidades de que nazca un niño con hemofilia. 25% de posibilidades de que nazca una niña normal y 25% de posibilidades de que nazca un niño normal. Y esto se repite en cada gestación. Por lo tanto, corolario, si la mujer es portadora, no debe tener hijos. Punto. Punto. Otro caso. Mujer normal que se embarace de un hemofílico. Difícil, pero posible. Aquí, como el gen de la hemofilia está en el X, todas las hijas van a ser portadoras, pero todos los varones van a ser normales. ¿Por qué? Porque el que define el sexo es el varón. Y ese es un problema en los estratos socioeconómicos bajos, ¿verdad? En donde piensan que si la mujer solo da a luz mujeres, es culpa de ella. Y no es culpa de ella, es culpa de él. Porque el hombre es el que define el sexo de su hijo. Y eso sí hay que decírselo para que se dejen de ser machistas, ¿no? Cuando a mí me preguntan, porque a veces va el señor con la señora, no por casos de hemofilia, sino por otro caso, ¿no? Y me dice, sí, pues, doctor, que mi mujer solamente da a luz hijas. Y yo le digo, discúlpeme, pues el que define el sexo es usted. Si usted es el padre de todos los hijos de la señora y todas son mujeres, el culpable es usted. Porque usted es el que va a definir el sexo. Puede dar un X o puede dar un Y. Entonces ya se quedan calladitos. Entonces es cuestión solamente de saber. Y no solamente los de estrato socioeconómico bajo, también los de alto que no estudian o que no saben estas cosas. Una vez me llegó un odontólogo, los dos odontólogos, una pareja de odontólogos, y tienen 3 hijas. Entonces el señor me dice, bueno, el odontólogo me dice, sí, pues doctor, ya como estamos un poco más en confianza, me dice, sí, pues yo tengo 3 hijas, pero es mi mujer, pues que... Le digo, un momentito, discúlpeme, pero no es así. El que usted tenga 3 hijas, es usted el culpable, porque la señora siempre da X. Usted es quien define a su hijo. Si le dona el Y, va a ser hombre. Si le dona el X, va a ser mujer. Entonces, en los 3 embarazos que la señora ha tenido, el responsable del sexo es usted, no ella. Y ya se queda calladito. Otra situación más difícil. Portadora con hemofílico. Imposible, pero en el Perú todo es posible.
Entonces, mucho más fácil, más feo, ¿no? Porque ahí sí puede nacer una niña con hemofilia. Si se junta esta X de la hemofilia con esta X del varón que es hemofílico. Entonces nace una niña homocigota. 25% de tener un hijo con hemofilia, 25% de portadora y 25% de que el hijo sea normal. Entonces, para que haya una hija hemofílica, tanto la madre como el padre deben tener el gen de la hemofilia. La hemofilia más frecuente es la hemofilia por deficiencia de factor 8, que se llama hemofilia A. Entonces, la hemofilia A es una deficiencia en la actividad coagulante del factor 8. ¿Dónde se encuentra el gen que codifica el factor 8? En el brazo largo del cromosoma X. La herencia es recesiva ligada al cromosoma X. Y en el mundo, la incidencia es de 1 por cada 8.000 a 15.000 varones nacidos vivos. Está catalogada en el Perú dentro de lo que se llama enfermedades huérfanas, porque no son muy frecuentes, ¿no? Pero está. El factor 8, ¿dónde se sintetiza? En el hígado, en el vaso, en los riñones y en los linfocitos. Circula formando el complejo factor 8 von Willebrand. Y aquí sí, importante, el 8 es dependiente del von Willebrand. Si la persona nace con una alteración de von Willebrand, tiene enfermedad de von Willebrand, el 8 va a vivir menos tiempo. La vida media del 8 es entre 8 a 12 horas. Por eso cuando voy a dar factor 8 a un hemofílico le doy cada 8 o cada 12 horas, es decir, 2 a 3 veces al día, en el caso de que haya un sangrado. Pero si tiene una disminución del von Willebrand, el 8 baja su vida media. La concentración usual máxima es de 150 nanogramos por mililitro. En porcentaje, digamos que está entre 100 a 150%. Si a nosotros que estamos aquí nos dosan factor 8, lo usual es que tengamos 100% de factor 8 o 9. Otro dato importante es que post-transfusión se recupera entre 80 a 100% en la circulación. Dato interesante, no cruza la barrera placentaria. Por lo tanto, el factor 8 de la madre no protege al feto. La hemofilia B o deficiencia del 9, llamada enfermedad de Christmas. También es una coagulopatía secundaria a una anomalía cuantitativa o cualitativa del factor 9. Al igual que la hemofilia A, es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X. La incidencia es 1 por cada 60.000 varones nacidos vivos. O sea, la hemofilia B es menos frecuente que la hemofilia A. ¿Y eso qué ocasiona en nuestro país? Que el gobierno no se interese mucho en comprar factor 8. En factor 9, perdón. Sí hay factor 8, pero hay poco factor 9. Porque dicen que es menos frecuente, pero es igual de grave. El factor 9 tiene un peso molecular de 55 kilodaltons, es de síntesis hepática. Hemos dicho que lo hemos mencionado dentro de los 4 factores de coagulación que dependen de la vitamina K, 2, 7, 9 y 10. Para su expresión final requiere de un proceso de carboxilación. Es vitamina K dependiente, lo acabamos de decir, y la vida media es entre 18 a 42 horas. Por lo tanto, una vida media promedio de 24 horas. ¿Para qué me sirve eso? Para saber cada cuánto tiempo lo debo dar. Una vez al día, cada 24 horas, a diferencia del 8, que eran cada 8 o cada 12 horas. La detección de las portadoras en el mundo normal desarrollado, ¿no?
se hace a través de la cuantificación de la actividad biológica del factor y también por estudios genéticos, análisis del gen que sintetiza el factor 8 y el factor 9. Es el modo más seguro para identificar a la portadora, pero ¿qué hacemos en nuestro país? Le medimos la cantidad de factor 8 o 9 que tienen. Las portadoras se caracterizan por tener lo mínimo normal, que es 50%. No nos queda de otra, porque nosotros no contamos con estos estudios. Datos de laboratorio en los pacientes con hemofilia. Los dos tipos de hemofilia ocasionan prolongación del tiempo parcial de tromboplastina. Y hemos dicho por qué. Porque los dos participan en la activación del 10, que es la vía común, que es corregido al agregar plasma normal. ¿Por qué? Porque el plasma normal tiene factor 8 y 9. Los demás tiempos de coagulación son normales. Entonces, si yo tengo un perfil de coagulación, el hemofílico solamente me va a prolongar el tiempo parcial de tromboplastina. Todos los otros tiempos tienen que estar normales. Si algún otro tiempo está alterado, ya no es hemofilia. Los valores normales van de 50 a 150% con una media de 100. Por eso les decía, si a nosotros nos dosan factor 8 o 9, debemos tener 100%. ¿Qué es la unidad de factor? Porque el medicamento viene en unidades de factor. Se define como la cantidad de actividad que dicho factor está en 1 mililitro de plasma normal. 1 mililitro de plasma normal tiene 2% de factor 8 y 1% de 9. ¿Esto para qué me sirve? Para hacer el cálculo, como después veremos. Clasificación de la severidad de la hemofilia. La hemofilia se considera grave cuando tenemos factor 8 o 9 menos del 1%. O sea, 0, porque menos de 1 es 0. El cuadro clínico se presentarán pues hemorragias espontáneas desde la primera infancia, sobre todo cuando el niño empieza a gatear, pero como ahora nosotros vivimos pues en tugurios, ahora no me refiero a tugurio feo, ¿no? Sino a esas casas pequeñas de 50, 30, 40, 60 metros, en donde el niño pues no tiene espacio, no gatea. Y el gateo sí es importante. ¿Por qué? Porque al chico le va a dar estabilidad cuando camine. Porque si un niño no gatea, se va a caer inmediatamente y no se va a proteger. No va a poner las manos sobre el piso para que se golpee la cara, para que no se golpee la cara. Entonces, si ustedes, cuando sean padres, así vivan en un departamento de 40 metros, quitan la alfombra, quitan lo que tienen en el centro de la sala y hacen gatear a su hijo. Entonces, la hemofilia grave se caracteriza porque hay pues hemorragia espontánea desde la primera infancia. Y es el que frecuentemente requiere factor. Moderado, de 1 a 5%, hemorragias secundarias a traumatismos o cirugía, pero también pueden haber hemartrosis y hemorragia espontánea, pues no. En menos, digamos, con menos frecuencia que la grave, pero como es de 1 a 5%, también es muy poco. En cambio, el leve, entre 6 a 40%, las hemorragias espontáneas casi no se dan y usualmente se observan cuando el paciente por alguna razón sufre un traumatismo o es sometido a una cirugía y no le han hecho el perfil de coagulación adecuado, ¿no? En algunos lugares donde se realizan intervenciones, inclusive hasta quirúrgicas, solo te hacen tiempo de coagulación, que es un tiempo muy grosero, y tiempo de sangría, pero no te hacen TP y TPT, que es donde puedes detectar al paciente hemofílico. Entonces las hemartrosis en ellos pues son raras, tienen una vida normal, salvo que vayan a ser sometidos a una cirugía, ¿no? Donde sí necesitan reposición de factor. El cuadro clínico
Si los niveles de factor son mayores de 30%, la hemostasia es normal. Por lo tanto, lo mínimo que deben tener los pacientes para no sangrar es 30%. 30%. En las mujeres portadoras ya hemos dicho que es 50%, ¿no? Y entonces es la manera que tenemos nosotros para saber si una madre es portadora o no de hemofilia. Importante, se hereda tanto el grado de severidad como el tipo de hemofilia. No hay intercambio de hemofilia dentro de la familia. Hay casos de mutación espontánea, es decir, que empieza una nueva generación de hemofilia no habiendo antecedentes previos familiares. Y esto ocurre entre el 20 y 30% de casos nuevos. El cuadro clínico guarda una estrecha relación con la severidad del cuadro. Obviamente quien va a sangrar es el hemofílico grave porque no tiene el factor, tiene menos de 1%. Los hemofílicos graves o severos presentan hemartrosis espontáneas y hematomas intramusculares que ponen en peligro su vida. Los moderados tienen hemorragias espontáneas con menos frecuencia, pero hay un sangrado ante un trauma mínimo. Por ejemplo, una caída, ¿no? El chico que está caminando se cae de rodillas y viene con hemartrosis. Los leves presentan hemorragia ante un trauma intenso o métodos quirúrgicos, por ejemplo, una exodoncia. Y allí sí viene el problema pues con los odontólogos, ¿no? Que como ellos no manejan estos casos, lo ideal sería que si yo voy al odontólogo, me pregunte si tengo algún antecedente de sangrado. Y mínimo me debe pedir, si me va a hacer una exodoncia, un hemograma para ver cómo está mi hemoglobina y mis leucocitos y mis plaquetas y un perfil de coagulación para ver si hay o no prolongación del TPT. Que es lo que estamos insistiendo, al menos con los odontólogos que trabajan en el hospital, ¿no? En nuestro hospital. Nosotros tenemos 2 odontólogos que se encargan del tratamiento odontológico de nuestros pacientes con hemofilia y de nuestros pacientes con sangrados en general, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos quieren trabajar con ellos. Y otro dato importante es que por lo menos el 80% de la población peruana tiene caries dental, que no la han solucionado. No voy a contestar, lo que voy a hacer es bajar el volumen. Felizmente ya está. Entonces, el cuadro clínico, lo más frecuente son las hemartrosis, que consiste pues en el acúmulo de sangre en la cavidad articular, en orden de frecuencia. Las rodillas son las articulaciones más comprometidas. ¿Por qué? Porque nos permiten estar de pie y caminar. Luego siguen los codos, los tobillos, las caderas, las muñecas. La forma aguda de la hemartrosis produce dolor inicial que es leve y luego dolor intenso con hinchazón de la articulación, disminución del movimiento, rubor y tensión. Luego de un cuadro de hemorragia aguda que pasó, hay una reacción inflamatoria que va ocasionando alteración de la sinovia. ¿Qué es la sinovia? Esa membrana lisa y sumamente delgada que tapiza los cartílagos. Entonces, en cada situación de sangrado a nivel de las articulaciones, la sinovia se va irritando hasta convertirse en una sinovitis crónica. Y esta sinovitis crónica va a predisponer a episodios de sangrado repetidos. ¿Por qué? Porque la membrana ya no va a ser lisa, sino rugosa. La sinovitis crónica ocasiona la artropatía hemofílica crónica, que presenta destrucción del cartílago articular, dolor crónico, disfunción e inestabilidad en la articulación. ¿Y cuál es la característica? La rodilla es la articulación más comprometida. ¿Cómo se llaman las personas que tienen las rodillas hacia adentro? ¿Genu? ¿Valgo o varo? Valgo, ¿verdad? Yo me acuerdo así. Toledo, que tiene las piernas en O, es
Varo. Alan García, que tenía las piernas en X, es... Exactamente. Es más fácil que me acuerde así. Después vienen los hematomas intramusculares, que se presentan en los grandes músculos flexores, pantorrillas, psoas y antebrazos. Los hematomas pueden ocasionar pérdida sanguínea importante y ocasionar lo que se conoce con el nombre de síndrome del compartimento aponeurótico. ¿Qué hacen? Disecan la aponeurosis y comprimen el nervio que llega a ese músculo. Y si yo no se lo soluciono, en 48 horas ese músculo se necrosa y tengo que amputarlo. Entonces, el síndrome del compartimento aponeurótico es una emergencia médica también. Y lo más grave, la hemorragia del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque nuestro cráneo es una cosa cerrada, porque está protegiendo al cerebro y no tiene capacidad para distenderse. Por lo tanto, el que la persona con hemofilia muera enclavada es alta. Y ahí sí es una emergencia realmente, ¿no? Se constituye en la causa más común de muerte y ocurre hasta en el 20% de hemofílicos severos. Si viene un hemofílico con un cuadro de sangrado a nivel del cerebro, no fregamos. Porque es una emergencia y se va a llevar todo el factor que hay. Tengo que llevarlo a 100%. Ok, me están pidiendo que hagamos un descanso. Nos quedamos aquí y después del tiempo que está establecido como descanso, regresaremos. ¿Ok?